noches, bienvenidos a la 2 de Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver la película Una vida de mujer, que es el título español de Histoire Simple, que es una película dirigida por Claude Sautet, director que ya no vive, pero que durante un tiempo gozó de un enorme prestigio. No tenía nada que ver con sus mayores o menores compañeros de las nuevas olas que les precedieron y le sobrepasaron, pero creo que hizo un cine bastante personal, un cine tipo de comedias dramáticas muy dialogadas, y curiosamente él va muy enraizado, ese tipo de cine, a Romy Schneider, a la que yo querría rendir homenaje, porque en este programa, que debemos llevar aproximadamente 500 películas, yo creo que nunca la habíamos tenido. Y a mí personalmente creo que es una de las mujeres más fascinantes que ha dado el cine, y por otro lado, que hizo un cambio tan grande, hizo un giro y un salto, un triple salto mortal en el trapecio, porque pasar de ser esa chica que tuvo tanto éxito durante los 50, en Sisi, Sisi Emperatriz, El destino de Sisi, todas estas películas, cuando conoce a Alain Delon en una nueva versión que, por cierto, había hecho su madre de protagonista, que era Lively, Amoríos, que había hecho Max Ophuls, parece ser que hay un nuevo cambio en su vida, y yo creo que en eso tuvo mucho que ver Visconti. Ya hablaremos de ello luego en el coloquio, cuando la dirigió sobre todo en una obra de teatro de John Ford, no John Ford el cineasta, naturalmente, La puta respetuosa, no, digamos que fue algo así como es el francés, Lástima que sea una puta, sería el título más o menos. Sí. Bueno, pues yo creo que ella trabaja en unas películas maravillosas. Yo siempre la recordaré en aquella chica de Viena tan guapa, con Otto Preminger, nada menos, que estaba fantástica, era una cosa maravillosa. También en El proceso, con Orson Welles, en Ludwig, haciendo otra vez la emperatriz Sisi. Y creo, como decía al principio, que eran parte del cine de Sautet, de esa trilogía que podían formar Más y los chatarreros, y bueno, esas películas que hizo él, ella, yo y los otros, que era César y Rosalí, pues ella fue muy determinante. Esta película pertenece a una fórmula un poco ya gastada de ese tipo de películas, en mi opinión, porque luego hay que reconocer que Claude Sautet, en los últimos momentos, en las últimas películas de su vida, con Nelly, el señor Arnaud y Un corazón en invierno, en mi opinión, hizo dos obras maestras, no solo las dos mejores películas de su filmografía, sino dos obras maestras excepcionales. Aquí luego hablaremos, como digo, de Romy Schneider. Es una Romy Schneider que recuerda ligeramente a las grandes actrices que ha tenido el cine europeo, desde Ingrid Bergman a Simone Signoret, a la cual tiene un parecido porque está peinada a veces como se firma ella, como se peinaba ella, y creo que es algo magnífico la hondura que tenía su mirada, la carnalidad que tenía. Y me parece que solo ya por ello merecería la pena, pero también lo merece por otras más cosas. Señor Torres Dulce, buenas noches. Hola, José Luis, buenas noches. Una vida de mujer, que tampoco es decir mucho, un título en español que no decía mucho, ¿no? En francés, una historia sencilla, en Histoire Simple, uno de esos títulos difíciles de traducir, natural, ¿no? Una historia de toda la vida, una historia corriente, sí, sencilla. Tú has citado bien, has señalado bien a Sautet. Yo creo que es una película profundamente francesa, cuando la vea, con unos actores excelentes que a mí me gustan mucho. Está Bruno Cremer, Claude Brasseur, la propia Romy Schneider, actrices menos conocidas concretamente. Madeleine Robinson, que hace el papel de madre de Romy Schneider, si no recuerdo mal, en la película. Yo creo que el problema con esta película es que te da la impresión a lo largo de la película que carece de un cierto estilo. Sautet se refugia extraordinariamente en una planificación muy cerca al rostro de los actores. Depende extraordinariamente de los actores, del diálogo. A veces es un diálogo, vamos a decir, casi intrascendente, pero a mí con las películas de Sautet, sobre todo las de esta época, César y Rosalí, Max y los chatarreros, me da la impresión de que producen un cierto efecto como de lluvia fina, es decir, que mientras que estás viendo la película te da la impresión que la película no tiene un gran calado, pero cuando se cierra el plano final de la película, sí tienes la impresión de que te han contado cosas interesantes, de la grisura de la vida, trozos de vida, de cómo, en este caso, una mujer en plena madurez siente que casi todo a su alrededor, todas las ilusiones de la vida, sobre todo las ilusiones sentimentales, se han derruido,
igualmente a su alrededor se van derruyendo y construyendo otra vida, siempre como hace Sauté en un grupo de amigos bastante cerrado, con características por otra parte bastante similares. Es curioso cómo un cierto estilo de películas, cuando las coge Romer, Tavernier, Sauté y podríamos citar otros directores franceses, cada uno hace con unos materiales relativamente parecidos películas realmente ciertamente diferentes. Yo creo que ese aspecto de cine literario, de comedia dramática, de fijación de mirada en los actores, de intentar retratar la vida casi sin estilo, porque son vidas sin estilo, literalmente, conviene muy bien a la película, y los espectadores que vean esta noche Una historia sencilla o Una vida de mujer se van a encontrar, como tú dices, con un festival Romy Schneider, que en muchas ocasiones es un personaje deliberadamente pasivo, que mira la vida como está fluyendo alrededor, una vida que le acaba afectando de forma absolutamente trágica. Van a ver los espectadores y nos vamos a descubrir cómo la película empieza de una manera y concluye de otra forma radicalmente diferente, porque el personaje ha adoptado un compromiso moral tanto en un primer momento como en un momento final de la película. Yo creo que es una película muy interesante que ofrece la prolongación de lo que se llamó durante mucho tiempo un cine de qualité francesa, contra el que se alzó la Nouvelle Vague, y curiosamente al hilo de la Nouvelle Vague fue renaciendo un estilo que yo creo que es, como te he dicho, profundamente francés. Muchas gracias. Señor Pruneda, don José Antonio, buenas noches. ¿Qué hay? Muy buenas noches. También te parece muy francesa esta película, ¿no? Uy, sí, pero es que tiene muchos elementos de... Quizá porque habría que analizar los bloques. Hay un cierto grado de cotidianeidad a lo largo de toda la película, eso es buscado. Hay una componente literaria, no sé cómo explicarlo, quizá en el tratamiento de los diálogos, no porque los diálogos tengan que ser brillantes, sino porque en el fondo, cuando las personas hablan, lo que sucede es que esos diálogos sirven para lo que sirve cuando unas personas hablan, es decir, como un medio de comunicarse. Y existe, y establecen unas relaciones entre ellas y se retratan su manera de ser, ¿no? Eso es un tema clarísimamente, pues un poco de una herencia del realismo francés. Luego hay un tratamiento muy bonito de cualquier historia en general, de estos lugares de París, como son esos cafés llenos de gente, donde realmente coinciden una serie de compañeros de trabajo, o en algún restaurante de más calidad, o la manera de cómo se vive un fin de semana en el campo, en casa de un amigo. Todos son como pequeños elementos de la vida real. Es una película, cuando uno está acostumbrado a esos personajes del cine que son eso que dicen los americanos, los más grandes que la vida. Aquí es justo totalmente todo lo contrario, ¿no? Hay una expresión inglesa, yo no sé no la sé la traducción muy bien, es el understatement, es como un tono medio intencionado desde el principio, pero es que la vida está llena de tonos medios, y la vida de las personas normales generalmente está llena de tonos medios, tiene sus picos, digamos, de una bronca, de un lío, de una pequeña tragedia o de una gran tragedia, pero todo eso pasa, se absorbe en el tiempo y todo vuelve a su ser, y las personas continúan como es eso, como una historia tan sencilla como la del título, vaya. Muy bien. Miguel María, buenas noches. Como dice nuestro amigo José Antonio Pruneda, podríamos haberla titulado igualmente Las cosas de la vida, otra película suya, sí, ¿no? Porque son las cosas que le gustaba a Sauté. La ¿no? verdad es que en la etapa... Sauté yo creo que cambiaba mucho según los guionistas que utilizaba. Su primera película, que yo creo que sigue siendo la que más me gusta, esta se llama Classe du Risque, a todo riesgo, con Jean-Paul Belmondo justo antes de A Bout de Souffle, y con Lino Ventura, una película con guión de José Giovanni, y que era una película negra dura y más cercana a lo que era la primera Nouvelle Vague. A partir de ahí tiene una época con Jean-Luc Dabadie, que es el co-guionista en esta, que todas tienen una serie de rasgos comunes, y en la etapa final cambia de guionista y utiliza sobre todo a Jacques Fieschi, que era un guionista que lo dio mejor y más fino. Esta para mí tiene un elemento, toda esta etapa intermedia, salvada para mi gusto, porque hay 5, por lo menos, con Romy Schneider, que era una muy buena baza, y se nota que se entendía muy bien con ella y ella tenía mucha confianza en él, y logró una serie de retratos de Romy Schneider magníficos, pero que siempre me producen una sensación de desasosiego enorme. Siempre me estoy preguntando durante toda la película si me gusta o no me gusta, porque además hay un momento en el que me parece que está muy bien y un momento después me produce una profunda irritación. Yo diría que en realidad lo que me pasa con Sauté es que creo que es un maestro absoluto de un tipo de cine que detesto.
Y es un poco como un gran maestro del cine académico francés, que tiene una aspiración enorme de, más que de realismo, yo diría de verosimilitud, y todo parece ser pues muy normal, y así es la vida, y todas esas cosas, pero al final son como un encadenamiento de convenciones y de tópicos. Naturalmente en los tópicos siempre hay una parte de realidad, y entonces no llaman la atención, y están tan bien encadenados unos con otros que si te dejas arrastrar, pues al final sales de la película diciendo, ah, pues sí, así es la vida un poco. Y en cambio, si empiezas a analizarlo, esa mera acumulación de tópicos empieza a resultarte sumamente irritante. El que todo el mundo sea tan real y que los diálogos sean tan